Me sentaría a escribir, pero tengo que poner la lavadora. Ahora trabajaría en mi novela, pero mejor lo dejo para la tarde, que voy a estar más concentrada. Si te sientes identificado con alguna de estas frases, probablemente estés procrastinando. En este vídeo voy a hablarte sobre las razones que nos hacen procrastinar, cómo superarlas y cómo recuperar la motivación para acabar tu libro. Como sabes, la procrastinación es no hacer lo que tienes que hacer, en este caso, escribir tu libro, porque te ocupas de otras actividades por lo general menos importantes o simplemente te pones excusas para no sentarte a escribir. En otras palabras, procrastinar es dejarlo para mañana. Pero si realmente queremos escribir una novela o acabar ese libro de relatos que tenemos en mente, ¿por qué procrastinamos? Puede haber muchísimas razones que, te impidan sentarte a escribir. A continuación voy a hablarte de 3 de ellas que suelen ser muy habituales: el cansancio, la inseguridad y la falta de motivación. Vamos con la primera de estas razones. El cansancio es la razón más obvia para dejar para mañana el continuar escribiendo nuestra novela. Y sí, no somos máquinas y en ocasiones, por muy motivados que estemos para escribir, estamos cansados, bien por el transcurrir del día, que nos ocupamos de otras tareas cotidianas que tenemos que atender, o bien porque llevamos varias semanas trabajando en nuestro libro y, no hemos planificado tiempos de descanso. Si es este tu caso, tienes que descansar. Comprendo que hay veces que nos sentimos mal si descansamos porque pensamos que estamos perdiendo el tiempo, pero no es así, no lo estamos perdiendo. ¿Conocen la historia del leñador? Es probable que sí, pero de todas formas voy a contártela. Había 2 leñadores que tenían que cortar un determinado número de árboles en un tiempo limitado. Uno de ellos se puso inmediatamente a talar esos árboles y se sorprendió de que el segundo leñador estaba sentado afilando el hacha. En un momento de descanso, el primer leñador se acercó al segundo y le preguntó por qué no había comenzado todavía a talar los árboles. ¿Qué hacía ahí perdiendo el tiempo? Venga a afilar el hacha, venga a afilar el hacha. El segundo leñador le explicó que su herramienta estaba en tal estado que si se pusiera a talar los árboles sin afilarla, emplearía muchísimo tiempo en cortar el primero, de tal manera que no le daría tiempo a acabar su tarea a la hora indicada. Cuando descansas, no estás perdiendo el tiempo, estás poniendo a punto tu herramienta, tu cerebro. Recuérdalo. Esto que escribo no le interesa a nadie, no me expreso correctamente, etc. Todos estos son pensamientos que demuestran que nos sentimos inseguros a la hora de escribir. Quítate esas ideas de la cabeza. Si te sientes inseguro, fórmate o bien lee a los autores que te gustan y analízalos para aprender de ellos. Ten en cuenta que tu mirada de escritor, la manera en que tú percibes el mundo y la forma de expresarte es única. Es diferente a la de otros autores porque todas las personas somos distintas. Así esa forma única y especial que tienes de expresarte no puede gustar a todo el mundo, pero tampoco puede desagradar a todo el mundo. Eso tenlo en cuenta. En ocasiones esta inseguridad nos invita a procrastinar, pero otras veces se disfraza de perfeccionismo. De esto te hablaba en el vídeo anterior, te dejaré el enlace por aquí y de todas formas en la cajita de descripción también te voy a dejar el enlace a ese vídeo donde te expongo algunas ideas para que no tengas que borrar más palabras de las que has escrito. Tengo que sentarme a escribir, pero es que ahora no me apetece. Es probable que te hayas sentido así y sabes que no es cansancio. Solamente eso, que no te apetece. Te encanta imaginar
historias, te gusta perfilar los personajes en tu cabeza, pero luego cuando llega el momento de sentarte frente al ordenador y redactar tu obra, parece que no tienes ganas. Cuando nos sentimos así, decimos que tenemos pereza. Pero no te asustes, no es que seas un vago, no te castigues con eso. Lo que ocurre es que has perdido la motivación para escribir. El proceso de escribir un libro es largo y vemos su finalización muy lejana, tanto que nos resulta mucho más atractiva cualquier actividad que podamos hacer en ese momento que sentarnos a escribir. Atrás quedaron los primeros días en que nos encantaba golpear las teclas del ordenador con la cabeza llena de ideas. Ahora seguimos teniendo ideas e historias que contar, pero eso de sentarnos, pues parece que nos cuesta un poquito más. En otras palabras, hemos perdido la motivación que sí que teníamos al principio del proyecto. Por eso voy a hablarte de qué es la motivación y por qué la perdemos con un poquito más de detalle. La motivación es la razón que nos empuja a perseguir un objetivo, a lograr un proyecto. ¿Y a ti que te gustan las palabras? Pues te diré que motivación es lo que nos mueve a la acción. Pero no hay que confundir motivación con disfrute a corto plazo. Al comienzo del proceso creativo de nuestra obra, nos encanta sentarnos a escribir porque nuestra cabeza no para de producir ideas. Estas surgen una detrás de otra, nos sentimos muy inspirados. Vamos construyendo poco a poco la historia que queremos contar, vamos descubriendo a los personajes, está la musa de nuestro lado y eso hace que disfrutemos de ese momento. En otras palabras, encontramos el disfrute no ya a corto plazo, sino que es un disfrute inmediato. Pero cuando ya conocemos la historia, cuando ya hemos perfilado a nuestros personajes y en nuestra cabeza no tenemos las ideas bulliendo, sentimos la musa un poquito más lejana, pues entonces ahí ya la cosa cambia. Ese disfrute a corto plazo desciende. Por esta razón, cuando esto sucede, es el momento de volver a conectar con el objetivo que nos habíamos marcado, que está un poquito más allá, no está en el corto plazo, sino en el medio-largo plazo, y es ver concluir nuestro libro. Volver a recordar ese objetivo nos ayuda a recuperar esa motivación y no centrarnos tanto en el disfrute inmediato. Pero ¿qué pasa cuando, aun recordando ese objetivo, seguimos sin sentirnos motivados para escribir? Ya sabes que motivación tiene que ver con lograr un objetivo. Pero, ¿qué ocurre cuando ese objetivo ya no nos seduce? En este caso, pregúntate por qué te has marcado ese objetivo. Y como todo se ve mejor con un ejemplo, vamos a ello. Imagínate a María. María lleva años escribiendo. Al principio compartía sus textos con la gente más cercana, pero después se involucró en el club de lectura de la biblioteca de su barrio o de su localidad y allí conoció no solamente a amigos que también son lectores, sino a otras personas que también escribían. Así, de esta forma, ese grupete, no solamente de lectores, sino también de escritores, se reunían periódicamente en unas tertulias donde cada uno exponía a los demás los relatos que había escrito. Por lo general eran relatos cortos o poemas y recibían las impresiones y las opiniones de sus compañeros. Todo esto le gustaba mucho a María. Ella se sentía satisfecha con esta actividad y cada vez se iba animando más, iba perdiendo la timidez, se apuntó a festivales de poesía, se apuntó a micros abiertos y a otros eventos donde podía leer sus obras a desconocidos. Incluso se ha lanzado a escribir un blog donde comparte sus textos a través de las redes sociales. Así que un día María se propuso escribir una novela, también influida por su entorno. Todo el mundo le decía, ¿y por qué no escribes ya una novela? ¿O por qué no mejor una trilogía? Pues he oído que en Amazon se venden muchos libros, ¿por qué no puedes autopublicar o publicar por una editorial? Todos estos comentarios los iba asimilando María y de gente que la quería y que la apreciaba y que le gustaba lo que escribía. Así que un día María se propuso escribir el primer tomo de una trilogía que iba a publicar. María comenzó su proyecto con mucha ilusión, pero lo abandonó al poco. Y para serte sincera, esto le afectó a María. Pensó que no servía para ello,
Incluso se desmotivó para escribir relatos, algo que antes hacía con frecuencia. En este caso, María tendría que haberse parado en ver si ese objetivo que se había marcado, escribir el primer tomo de una trilogía que iba a publicar, se ajustaba a la manera en que ella tiene de disfrutar la literatura. Si María hubiera revisado las razones por las que se había marcado ese objetivo, y las razones eran que le gustaba escribir relatos y algunos poemas y exponerlos en público en su comunidad y a través de su blog, se hubiera dado cuenta que el objetivo de escribir un primer tomo de una trilogía estaba alejado a lo que le hacía a ella disfrutar. Quizá a María se tenía que haber propuesto otro objetivo, como por ejemplo realizar una compilación de los relatos que ya había escrito en un libro y publicarlo más tarde. Evidentemente, realizar esa compilación de relatos le iba a llevar también tiempo, iba a tenerse que sentar frente al ordenador, tenía mucho que seleccionar, mucho que corregir y luego tenía por delante todo el proceso de publicación. Pero este objetivo estaría más alineado a su manera de disfrutar la literatura. Y es que hay tantos objetivos y tantas maneras de disfrutar la literatura como autores. Tú tienes que descubrir tus razones para escribir y estas son muy variadas. Pueden ser porque te gusta expresarte y quieres que tu mensaje llegue a otros. Puede ser que lo que tú quieras hacer es escribir una biografía y dejarla de legado a los tuyos. O tu razón para escribir puede ser el desarrollo personal o una manera de autodescubrimiento. También puedes querer perseguir fama y gloria, claro que sí. Todas las razones son válidas, lo único es que tú tienes que encontrar la tuya. Cuando la encuentres, márcate un objetivo que esté alineado con ella. Así, cuando te falle la motivación y pienses en ese objetivo, vas a recordar las razones que te motivaron para perseguirlo. Y dejarás a un lado el deseo del disfrute a corto plazo, porque a medio plazo vas a tener una recompensa mayor. A modo de resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente, voy a darte 3 sugerencias para que dejes de procrastinar, recuperes la motivación y termines tu libro. En primer lugar, conócete, observa qué tipo de escritor eres, revisa tus objetivos y cómo disfrutas de la literatura y haz que lo que te propongas esté alineado con tu manera de ser. En segundo lugar, planifica el proceso de escritura. Si acabar tu libro es algo que ves muy lejano, márcate objetivos más cortitos, que estén más cercanos en el tiempo. No pienses tanto en acabar tu libro como, por ejemplo, en terminar el primer capítulo. Felicítate por tus logros y valora cada paso que das, porque cada vez tu meta va a estar más cercana. Y por último, descansa. En ese proceso creativo planifica esos momentos de descanso y también fórmate. Así, de esta manera te sentirás menos inseguro y verás que tienes más herramientas para enfrentarte a la hoja en blanco. Espero que lo que hemos hablado en este vídeo te haya resultado útil. Coméntame si eres de los escritores que procrastinan. Y ya sabes que te invito a que eches un vistazo a verbalina.com, donde tienes mis cursos y mentorías para escritores. Y si no lo has hecho ya, descárgate mi guía Cómo aprovechar las lecturas para mejorar como escritor. Nos vemos entre líneas.